Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Irineo, obispo y mártir. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 18, versículos 16 al 33. Los 3 hombres que habían estado con Abraham se pusieron de pie y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor dijo entonces: ¿acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo así que se va a convertir en un pueblo grande y poderoso, y van a ser benditos en él todos los pueblos de la tierra? Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a sus descendientes a cumplir mi voluntad, haciendo lo que es justo y recto, y así cumpliré lo que le he prometido. Después, el Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. ¿Por esos 5 que faltan destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor: no la destruiré, si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir: quizá no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió: en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió insistiendo: que no se enoje mi Señor si sigo hablando. Y si hubiera 30, el Señor le dijo: no lo haré ni si hay 30. Abraham insistió otra vez: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo 20. El Señor le respondió: en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó: no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. Y si se encuentran solo 10, contestó el Señor: por esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando terminó de hablar Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su casa. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 102 y el responsorio es: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades.
Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 8, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, pues digamos un poco acerca de San Ireneo, memoria de quien celebramos hoy día. Según esta tradición, fue obispo y mártir. Lo de mártir no está muy claro porque no hay datos claros que describan cómo murió él. Se cree que Ireneo quizás nació unos 100 años después de la muerte de Jesucristo. Así que por los años 130, 135 no se sabe con exactitud porque no hay datos concretos. Ireneo es conocido por los escritos que tenemos de él, aunque escritos originales no existen, solamente se encuentran traducciones de algunos de sus escritos y también lo que otros escritores como Eusebio, Hipólito citan de lo que San Ireneo escribió, particularmente en torno a las herejías de sus tiempos. Hemos de pensar que Ireneo vivió en el siglo II, cuando todavía no estaban bien establecidas las doctrinas de la Iglesia cristiana. Y cuando no hay nada establecido, cuando no hay normas, cuando no hay nada decidido en torno a qué es lo que define al cristianismo, pues surgieron una serie de creencias y herejías que contradecían las enseñanzas apostólicas. Y Ireneo pues se dedicó a combatir particularmente a dos herejías de sus tiempos que estaban impactando mucho la iglesia. Una de ellas fue el montanismo y la otra el gnosticismo. El gnosticismo fue una herejía que aún hoy en día la vemos en ciertas creencias, en lo cual se le da importancia a lo espiritual y no a lo material, lo cual lo material se ve como un empobrecimiento y depravación de lo espiritual. Así que el gnosticismo tiende a poner mucho énfasis en lo espiritual y como que no toca de pies a tierra, ¿no? Repito, hoy en día se encuentran creencias de este tipo, aún hoy en día pues se pueden encontrar iglesias gnósticas, ¿no? Que comparten algo de esta herejía que existió mucho antes que el cristianismo, porque después que nace el cristianismo, pues toman el lenguaje del cristianismo para seguir defendiendo su creencia y sus doctrinas. La otra herejía en contra de la cual
Irineo escribe es montanismo, y para quizás poder entenderlo, pues el montanismo sería hoy en día una expresión extrema del pentecostalismo, ¿no? En lo cual daban mucho más importancia a las profecías extáticas que la gente tenía en momentos de oración, ¿no? Y que las tenían como de más importancia que las enseñanzas apostólicas. También creían de que la persona que era declarada pecadora, pues simplemente ya no tenía ninguna opción de ser salvada. Y también defendían el celibato como algo, como norma de aquellos que defendían esta postura del montanismo. También rechazaban la posibilidad de volverse a casar, ¿no? Así que tenían unas creencias muy, muy extremas, y San Ireneo pues escribió mucho en contra de estas herejías de su tiempo, el montanismo y el gnosticismo. Sabemos de que fue obispo de León, de lo que hoy en día es Francia, pero lo que mencioné al principio de su martirio, pues no sabemos nada en concreto, así que hoy en día pues está en duda de que si murió mártir o no, pero sí fue obispo y que dejó una tremenda legacía en escritos defendiendo la doctrina de la Iglesia. Muy bien, pasemos ahora a la lectura de hoy, que viene del libro de Génesis. En el previo capítulo a la lectura de hoy, Abraham recibe a 3 visitantes misteriosos. 2 de ellos, se nos dice después que son ángeles, y el tercero es el Señor, es Dios en persona, ¿no? En el Génesis hay varias ocasiones donde se nos presenta esta imagen de Dios personificada en un visitante, ¿no? Pues aquí a Abraham le han llegado estas 3 personas misteriosas que también le han anunciado a Abraham de que para el próximo año Sara, su esposa, tendrá un hijo. Es aquí cuando ya se lleva a cabo concretamente la promesa del hijo que Dios le dará a Sara y a Abraham. Por medio de esta intervención de Dios, este hijo será Isaac, que será el hijo de la promesa, ¿no? Y ahora los visitantes se están despidiendo porque van rumbo a Sodoma y Gomorra. Abraham los encamina, y es ahí donde entra el tema de la destrucción de Sodoma y Gomorra y la intervención que Abraham hace por los posibles inocentes que puedan encontrarse en la ciudad, y que si Dios va a destruir a los culpables junto con los inocentes, a los malvados junto con los justos, ¿no? Y es interesante cómo Abraham pues pone esta postura de defender al justo, al inocente, y que no sean castigados como los malvados, como los pecadores, ¿no? La noción de la culpabilidad colectiva era muy fuerte en tiempos de Abraham, y aún hasta hoy en día en ciertas culturas la culpabilidad colectiva es mucho más importante que la defensa del inocente, de unos cuantos inocentes, ¿no? Hoy en día pues defendemos la postura de la defensa del inocente o el justo, aunque sea uno solamente, ¿no? De que no es justo de que un inocente, un justo, sufra por las acciones de otros. Y aquí es lo que está defendiendo Abraham, pues la posibilidad de que Dios pueda salvar a toda la ciudad de Sodoma si es que se encuentran unos 50. Y aquí empieza el regateo que Abraham hace con Dios y lo baja hasta 10, de 50 a 10. Y pues a última sabemos de que ni 10 han sido encontrados en la ciudad, y son destruidas las 2 ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice la lectura: los 3 hombres que habían estado con Abraham se pusieron de pie y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos.
El Señor dijo entonces: le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo así que se va a convertir en un pueblo grande y poderoso, y van a ser benditos en él todos los pueblos de la tierra. Aquí nuevamente se nos presenta, ¿no?, de que Abraham pues es el patriarca no simplemente del pueblo que pasará a ser Israel, sino también el patriarca de todos los pueblos del mundo, que en él todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Y hoy en realidad podemos afirmar esta promesa de Dios que se ha hecho realidad, porque por lo menos desde el punto de vista nuestro católico, no viendo la gran diversidad que somos dentro de la iglesia, que todos los pueblos del mundo están representados bajo la sombrilla de la iglesia, ¿no? Y que vemos a Abraham como nuestro padre en la fe, y que verdaderamente esta promesa de Dios pues la vemos realizada. No completamente, pero sí podemos ver en nuestra diversidad esta promesa que se ha llevado a cabo. Ahora viene la intervención de Abraham cuando Dios le comparte el castigo que va a caer sobre Sodoma y Gomorra por sus pecados. Y Abraham pues busca intervenir, soportando su argumento en la posible existencia de 50, 45, 40, 30 y hasta 10 posibles justos o inocentes de que no sean castigados por los pecados del resto. Y esto es impresionante lo que Abraham está haciendo nuevamente, porque estamos hablando ante culturas colectivas donde la culpabilidad colectiva pues opacaba la inocencia de algunos, ¿no? De que el pecado de muchos pues tenía que ser sufrido también aún por los inocentes por la culpabilidad colectiva del grupo o de la nación. Y aquí Abraham presenta un argumento pues diferente de salvar, de proteger al inocente, y que el inocente también sea motivo de salvación de los culpables. Y esto lo veremos llevado a su extremo en Isaías, cuando habla del siervo sufriente, que nosotros lo interpretamos como Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, donde por medio del sufrimiento de uno, pues todo el resto de la humanidad somos salvados, ¿no? Así que el argumento aquí de Abraham pues prefigura lo que Dios hará por medio de Jesucristo, de que por el sufrimiento de un inocente, pues toda la creación ha sido salvada. Y después viene la pregunta que tiene que hacerse, ¿no? ¿Cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra que Dios está por castigar? ¿Cuál es el pecado que es tan severo para que esta destrucción caiga sobre ellos, ¿no? Pues hay por lo menos dos interpretaciones dentro del texto bíblico que se han propuesto. Una de ellas es de que Sodoma y Gomorra son castigados por el abuso sexual de estos visitantes, de los dos ángeles y del tercero, que es el Señor personificado humanamente, y que el pecado de ellos pues es el abuso sexual. De aquí se nos da la palabra sodomía, ¿no? Que aún en ciertos estados de aquí de Estados Unidos, aún la sodomía es una ofensa o crimen legal, ¿no? Así que esta es una de las interpretaciones que se dan como la culpabilidad de Sodoma y Gomorra, de por qué van a ser destruidas por este pecado sexual. La otra interpretación yo creo que tiene mucho más validez, porque tiene mucha más base y más sentido bíblico, de que la ofensa, el pecado fundamental de Sodoma y Gomorra es en contra de la tradición de la hospitalidad. ¿Y por qué digo que tiene más sentido? Porque en estas culturas judías, como también hoy en día
en las culturas árabes y también de Irán, la hospitalidad es algo sagrado. Cuando alguien viene y es recibido en tu casa, el hecho de que esa persona, aunque sea tu enemigo, al estar bajo tu techo, merece entonces tu protección, hasta el punto de tener que defenderlo aún con tu vida. Así que cuando estos visitantes, los dos ángeles y el tercero, que es Dios personificado humanamente, pues son buscados por los sodomitas para ser violados, pues entonces esto es un abuso de la hospitalidad. Y Lot está dispuesto aún para ofrecer a sus hijas a cambio de la defensa de sus visitantes. Ahora, esta otra acción de Lot también para nosotros pues es muy es terrible, ¿no? De que el papá ofrezca a sus hijas a cambio del abuso que se le pueda dar a sus hijas defendiendo a sus visitantes. Esto también para nosotros es una opción inaceptable, es una opción bárbara, ¿no? Pero tomando en cuenta el contexto de la cultura de los tiempos, se puede entender. Así que la segunda opción de cómo interpretar el pecado de Sodoma y Gomorra, que lleva a cabo, que produce las consecuencias del castigo que Dios va a llevar sobre ellos, pues es de que han violado la tradición de la hospitalidad, que es algo sagrado aún hoy en día en muchos pueblos del Medio Oriente. Quizás nosotros hoy en día no apreciamos esto porque hemos perdido en gran parte y tristemente hemos perdido el sentido de la hospitalidad, de cómo recibir a una persona, de lo que significa recibir a una persona bajo nuestro techo, el que comparta nuestra mesa, ¿no? De que se le hace parte de la familia. Esto en la Sagrada Eucaristía pues también está representado, ¿no? Que Jesús se rodea de sus discípulos, que también ahí están representados todos aquellos que son llamados, nosotros mismos, ¿no? Que Dios nos llama en torno a su mesa, indigno que somos, pecadores que somos, pero igualmente cuando Dios nos llama a ser parte de su mesa, a ser parte de su familia, pues nos ofrece no solamente su protección, sino también la salvación. Y en ese acto de hospitalidad que Dios lleva a cabo en la Sagrada Eucaristía, pues también se ve reflejado el sentido de defensa, el sentido de salvar, el sentido de dar vida a aquello que estaba muerto. Así que en la Sagrada Eucaristía también tenemos elementos de hospitalidad cuando el Señor nos llama a ser parte de su mesa, aun cuando no lo hemos merecido, aun cuando no lo hemos meritado, pero igualmente Dios nos dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, ¿no? Y Dios nos ofrece esa protección y esa salvación. Así que el sentido de hospitalidad para mí tiene mucho más base de que es la ofensa la cual Dios está castigando a Sodoma y Gomorra cuando tratan los sodomitas de violar a los visitantes que están bajo el techo y protección en la casa de Lot. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo del capítulo 8 de Mateo. Y aquí Jesús se encuentra rodeado de una multitud. En otras partes, a Jesús rodeado de una multitud, lo vemos respondiendo a esa necesidad de esa multitud y los ve como ovejas sin pastor. En esta ocasión, Jesús está rodeado de una multitud, pero busca alejarse de ellos, busca escaparse de ellos. Así que es una situación diferente a otras veces cuando Jesús se encuentra rodeado de una multitud. Esta vez busca alejarse de ellos, ¿no? Y quizás Jesús busca alejarse de ellos porque
se encuentra rodeado de gente con diversidades, motivaciones, el por qué lo busca, ¿no? Podemos pensar de que hay algunos que sí tienen necesidad genuina de ir tras Jesús, tanto por escuchar su mensaje como por alguna sanación, alguna necesidad personal o particular. Pero también quizás Jesús se da cuenta de que hay otros que lo siguen por pura curiosidad, ¿no? Por pura morbosidad de ver a ver qué va a decir, qué va a hacer este hombre, ¿no? O qué milagro va a hacer. Y quizás es a estos segundos que Jesús trata de evitar, aquellos que simplemente tienen curiosidad, tienen morbosidad de ver, a ver en qué problema se va a meter este hombre, a ver qué cosa fenomenal va a hacer, a ver qué cosa extravagante nos va a decir, ¿no? Y Jesús no tiene interés de que estos lo sigan, de que estos tengan interés en él. Así que Jesús se aleja, le pide a sus discípulos que se embarquen y se vayan a la otra orilla del lago. Y en este instante de partida es cuando se le acercan dos individuos y uno de ellos, un escriba, le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le responde: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Para empezar, el que le dice estas palabras de que está dispuesto a seguirlo es un escriba, es un líder de la comunidad judía. Un escriba es alguien que se estudiaba las Sagradas Escrituras a fondo, ¿no? Y ha sido atraído por la palabra de Jesús, por el mensaje de Jesús, y está dispuesto a seguirlo. Pero Jesús le dice: bueno, estarás dispuesto a seguirlo, pero te quiero advertir de que el ir detrás de mí no hay nada seguro. Te ofrezco inseguridad, te ofrezco el cielo como el techo, porque no tengo nada que ofrecerte más que solamente mi compañía, mi mensaje y la relación que esto implica. El Evangelio no nos dice si el escriba a últimas decide seguirlo. Pero estas palabras son importantes para nosotros porque el llamado de Jesús es algo radical, que tiene que ver un antes, un después, tiene que marcar nuestras vidas, de que el aceptar este llamado va a cambiar la orientación de nuestras vidas. De que no podemos simplemente decir: te digo sí, pero aún quiero continuar con lo mío. Jesús nos dice, o es conmigo o es sin mí. O te las juegas conmigo o no te las juegas. Pero no puedes pretender decirme sí a mí y continuar con lo tuyo, ¿no? Y aquí encontramos el llamado radical de Jesús. Lo tenemos en los tres evangelios sinópticos y también en el Evangelio de Juan, donde sus primeros discípulos, pues, cuando escuchan el llamado de Jesús, lo dejan todo, ¿no? Y al dejar todo no significa de que rechacen toda su vida previa. Por ejemplo, sabemos de que Pedro era casado, que tenía familia. Y sabemos que después de que recibe el llamado de Jesús, aún Pedro está con su familia, porque lo recibe en casa de él, en Cafarnaúm, ¿no? Pero lo que sí tenemos claro de que el llamado de Jesús exige una prioridad, de que el llamado tiene que estar por encima aún de la familia. Y aquí está lo radical de este llamado, lo que a veces no estamos dispuestos a aceptar, la radicalidad del llamado que Dios nos ofrece. Así que no estamos seguros y el Evangelio no nos dice si el escriba, a fin de cuentas, acepta este llamado y se compromete a seguirlo. Esta radicalidad lo veremos más en la segunda persona que se acerca a Jesús. Le dice, otro discípulo vino y le dice a Jesús: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Son palabras muy fuertes a esta petición de esta persona, de este discípulo. El enterrar a sus padres, pues, era una de las obligaciones más importantes, particularmente del hijo mayor, ¿no? Y que Jesús le responda con estas palabras: tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Pero hay por lo menos dos
dos posibles interpretaciones de estas palabras de Jesús. Una de ellas es de que las palabras de este discípulo significan de que le pidió a Jesús de que fuera primero y regresara a su casa hasta que su padre muriera, y que después de que su padre muriera entonces regresaría y se comprometería a seguirlo, ¿no? Pero ese regresar pues no tiene una fecha, sino que hasta que después que muera el padre, lo cual aquí el trasfondo es la obligación del hijo mayor, ¿no? Enterrar a su padre. Pero si no hay fecha alguna para ese regreso, pues entonces quizás este discípulo nunca va a regresar. ¿Qué tal si el padre pues vive años y años? El llamado es ahora. Si no es ahora, ¿cuándo, no? Y aquí está lo radical del llamado de Jesús, ¿no? O decides responder o no decides responder. Aquí está la prioridad del reino. Ahora, la segunda interpretación posible es de que Jesús le dice de que deja que los muertos, y los muertos representan a aquellos que no han escuchado, aquellos que no son parte del reino, y que por tanto, pues deja que el resto de la familia pues entierren a tu padre. Tú y sígueme lo que Dios está llevando a cabo, su reino que se está inaugurando, ¿no? Así que en esta otra opción, segunda interpretación, es de que Jesús está poniendo claramente la prioridad de Dios por encima de todo, también por encima de la familia. Esto no explica que tal discípulo rechaza a la familia. Repito, tenemos el caso de Pedro, que después de decirle sí a Jesús, aún sigue con su familia, pero tiene a Jesús, tiene al reino como prioridad, la familia como segundo plano en esa jerarquía. O dónde encajará, no sabemos claramente, pero la cosa es de que el llamado de Dios en Jesucristo tiene que tener prioridad por otras cosas, ¿no? Y si no estamos dispuestos a poner a Dios, al reino, al llamado que Dios nos hace como prioridad, entonces Jesús nos dirá, no son dignos del reino. Pues enseñanzas fuertes, enseñanzas que nos forzan a tomar una opción, una decisión clara de que si nos las jugamos o no nos las jugamos con Él, si confiamos o no confiamos en Él. Y esto solamente cada uno de nosotros puede responder a estas propuestas de Jesús para con nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.